Tu Biblia en el libro de Esdras, por favor. Esdras, capítulo 3, porque somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, porque entendemos que fuera de él todo pierde su propósito y por consecuencia sentido. Dice el evangelio de Juan que él era la vida, es decir, él era el propósito y él era la luz, o él es la luz que alumbra a todos los hombres. Entonces Jesús, su evangelio, es lo que le da sentido y propósito a todas las cosas, ¿no? Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en la carta de Esdras para continuar estudiando esta porción de la escritura que, de acuerdo a la tradición, fue escrito por Esdras, quien fue uno de los principales sacerdotes y escribas de Israel y quien fue el encargado de liderar el regreso del segundo grupo de exiliados que viajaron de Babilonia a Jerusalén, y es lo que hemos estado prácticamente estudiando estos 3 últimas semanas, siendo Esdras parte fundamental para que nuevamente se restaurara la adoración cúltica y el cumplimiento de la ley de Moisés, promoviendo no solamente una reforma moral, sino principalmente una reforma espiritual. Y es interesante porque parte de lo que Esdras, inspirado por el Espíritu Santo, esto es importante decirlo, inspirado por el Espíritu Santo, decide escribir, nos ayuda a contemplar más allá de las circunstancias que el pueblo tuvo que enfrentar a su regreso, y lo vamos a ver en un par de semanas, pero vamos a ver cómo el pueblo tiene que enfrentar oposición, tiene que enfrentar amenazas, tiene que enfrentarse y lidiar y luchar con el desánimo de los más grandes, con el desánimo de aquella gente que había salido de Jerusalén a Babilonia y que ahora regresaban de Babilonia a Jerusalén y que habían visto el primer templo y que ahora, al ver lo que se estaba haciendo en el segundo templo, dice que lloran y se lamentan anhelando la gloria pasada, y aún eso el pueblo tiene que tener la capacidad de superar y de hacerle frente. Pero más allá de eso, más allá de lo que podemos ver a través de lo que Esdras escribe, nos ayuda a ver y a entender la gloria de un Dios bondadoso que, en lugar de desechar, que en lugar de abandonar a su pueblo, estuvo dispuesto a restaurarle, no solamente permitiendo que el templo y la ciudad fueran nuevamente reedificados, sino principalmente al renovar en ellos esa identidad que se había perdido y que obviamente los había llevado a pecar y a literalmente desbordar la totalidad de su ser en idolatría y pecado. Entonces, básicamente, el libro de Esdras nos presenta a un Dios con atributos y con características únicos, como su providencia, ¿no? Este atributo del cual ya hablamos, pero es a través de su providencia. Dios permite que Ciro se levante como el rey que conquista a la nación de Babilonia, y a través de él se dicta el decreto para que el pueblo pueda regresar a Jerusalén después de estar 70 años fuera de su territorio, de su nación. Pero también vemos a un Dios fiel que cumple su promesa y que no abandona a su pueblo a pesar de su pecado y a pesar de la falta de arrepentimiento. Entonces, esto es lo que Esdras nos presenta a grandes rasgos, ¿no? Y si por alguna razón alguien te deja un resumen de Esdras, ¿no? Hey, hazme un resumen de Esdras, puedes resumirlo en una frase: el Dios bondadoso dispuesto
a restaurar. Por eso el título de la serie es justamente eso, la bondad de un Dios dispuesto a restaurar. Entonces, teniendo esto en mente y como contexto, acompáñame a Esdras, capítulo 3, para continuar aprendiendo más de este Dios bondadoso. Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 7. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, y pon atención a esto, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jodasac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y me voy a detener aquí y acompáñame a orar. Dios, grande, fuerte y temible, como dice tu palabra, lento para la ira, grande en misericordia. Ese eres tú, y eres el Dios al que hemos decidido adorar y alabar por sobre encima de todas las cosas, Señor. Inclusive por sobre encima de cómo podemos llegar a sentirnos o lo que estemos experimentando, Señor. Somos una iglesia dispuesta a alabarte y adorarte, Señor. Entonces, Padre, te ruego que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a lo que nos estás llamando a hacer como iglesia, como pueblo, a que podamos levantarnos, como dice tu palabra, como un solo hombre, Señor, con un mismo espíritu, con una misma visión, una misma voluntad, para adorarte y glorificarte grandemente, Señor, y que tu nombre sea anunciado entre aquellos que nos rodean, Señor, y que, como lo veíamos justamente la semana pasada, Señor, que si nos reunimos hoy es para enseñarle a las generaciones que vienen después de nosotros cómo se alaba y cómo se adora, Señor, tu nombre, no solamente con actos externos, Señor, sino principalmente desde nuestro corazón, con nuestra obediencia, y parte de esa obediencia es congregarnos como tú lo estableciste. Entonces, por eso estamos aquí hoy, Señor, para glorificarte, pero también, Señor, para establecer las bases sobre las cuales la alabanza y la adoración son establecidas. Ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de la cultura judía hay diferentes elementos que terminan haciéndola bastante particular, y en este sentido el judío estaba acostumbrado, enseñado a resolver o mostrar diferentes emociones a través de ofrendas y sacrificios, lo que en hebreo se conoce como korbanot. Korbanot es una palabra en hebreo. Por ejemplo, cuando el judío quería agradecer por algo, hacía una ofrenda. Cuando quería pedir perdón por algo, hacía sacrificio. Cuando tenía alguna petición a Dios, hacía lo mismo, hacía un korbanot. De hecho, había diferentes tipos de korbanot, y dependiendo de la ocasión
o del motivo era el animal, la planta o la cosa que se presentaba delante de Dios justamente como ofrenda. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque las ofrendas y los sacrificios, más allá de ser elementos que Dios había establecido a través de la ley, como acabamos de leerlo en los versículos que les dimos lectura, más allá de ser elementos que Dios había establecido a través de la ley para cumplir con distintos actos ceremoniales y como una manera de que el hombre se relacionara con él, al final eran también elementos que terminaban sirviendo para hacer evidente lo que había en el corazón del hombre. Por eso, si te fijas, una de las quejas más fuertes que Dios tiene en contra de su pueblo es justamente eso, el ofrecer sacrificios, el traer ofrendas al altar con corazones totalmente alejados y corazones totalmente indiferentes a su presencia. Porque las ofrendas y los sacrificios revelan lo que hay en el corazón. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero en este caso vemos que una de las primeras cosas que los líderes deciden hacer, los líderes que estaban a cargo del pueblo después de establecerse, fue edificar el altar para poder ofrecer holocaustos. Ahora, probablemente lo sepas, si no, déjame explicarte esto, pero un holocausto era un tipo de sacrificio en el que se ofrecía un animal entero, el cual se quemaba completamente en el altar. Generalmente era un cordero, o podía ser un ave, o una cabra, o cualquier animal de esta naturaleza, y además de ser principalmente para el perdón de los pecados, y como te lo decía anteriormente, era una forma para que el hombre, o en la cual el hombre podía relacionarse con Dios. Se creía también que al quemarse el animal, el humo del sacrificio, ¿no? Ese humo que se desprendía de la carne siendo consumida, simbolizaba las oraciones y las peticiones subiendo a la presencia de Dios. Por eso vas a encontrar en la Biblia que se habla de las ofrendas como olor fragante subiendo a la presencia de Dios. Por eso vemos lo importante que era para el pueblo, o para estos líderes a cargo del pueblo, levantar este altar y así poder ofrecer los sacrificios que Dios había establecido en la ley, como dice el versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Por eso era tan importante que pudieran levantar, edificar este altar después de establecerse, ¿no? Y es interesante porque, de acuerdo a los comentaristas, se cree que pasaron solamente algunos días, quizá máximo una semana, después de que llegaron de Babilonia y se establecieron cada uno en su ciudad de origen. Y si lo recuerdas, eran aproximadamente 50,000 judíos, contando los siervos y las siervas de quienes tenían, eran aproximadamente 50,000 judíos. Entonces el movimiento ya no era desapercibido, no podía pasar desapercibido que de un momento a otro 50,000 personas llegaran a establecerse a la región de Jerusalén. Por eso en el versículo 3 dice que tenían miedo
de los pueblos, porque Jerusalén era una región, era una ciudad donde obviamente, y como lo hemos estado estudiando, estaba completamente en ruinas. Entonces, al llegar toda esta cantidad de personas, era fácil que otros pueblos llegaran a ver, ok, miren, llegó 50,000 personas, podemos ir en contra de ellos, podemos luchar, podemos ir en contra de ellos. Entonces, era conveniente que tuvieran cierto temor, ¿no? Ahora quiero que medites en esto, porque a través de Jesús, tú y yo ya no tenemos que venir con nuestro cordero y venir cargándolo y ofrecerlo en holocausto para poder ser perdonados por nuestros pecados, ni como una forma de relacionarnos con Dios, porque Jesús fue ese sacrificio perfecto y ese sacrificio definitivo a través del cual nuestros pecados ya han sido perdonados y mediante el cual la relación con Dios ha sido completamente restaurada, de manera que ahora, como dice el autor de Hebreos, tenemos libre acceso a su presencia, libre acceso al trono de la gracia y encontrar la ayuda que necesitamos en el tiempo adecuado. Y eso es glorioso. Saber que yo ya no necesito hacer algo para relacionarme con Dios, que ya no necesito conseguir un cordero perfecto, sin mancha, y llevarlo al templo, llevarlo al altar para poder ofrecerlo en sacrificio y esperar que Dios me perdone, sino que ahora a través de Jesús, Él se dio a sí mismo como ese sacrificio único y definitivo, a través del cual encuentro perdón y gracia. Y mira, acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos o completos a los que se acercan. De manera que cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando obviamente de Jesús. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, y marca ese pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y voy a detenerme ahí. Pero Cristo, y no sé si puedes ver lo profundo de esto.
Es decir, tanto la ley y los sacrificios, incluyendo los holocaustos, dice el autor de Hebreos, eran solo un reflejo, eran solo una sombra de algo mucho más grande. Y ese más grande es Jesús. Y dice la Escritura que en la cruz Jesús ofreció su cuerpo como sacrificio único y definitivo por los pecados, y a través de su sangre fue establecido un nuevo pacto con nosotros. Un pacto en el que la base de la salvación y de la vida eterna es la fe y es la gracia. De manera que ya no son necesarios los sacrificios de animales, ni es necesario derramar más sangre, solo tenemos que creer. Escucha esto, por favor. Solo tenemos que creer que el sacrificio que hizo Jesús es suficiente. Y tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad. Si tú crees que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para el perdón de pecados, gloria a Dios. Pero hay que vivir ahora de acuerdo a esa verdad. Es a través de Jesús que hoy podemos ofrecer ya no un animal, sino nuestra propia vida, nuestros propios cuerpos, como dice Romanos 12, como una forma de adoración por lo que Dios, a través de Jesús ya hizo por nosotros. Si tú crees que el sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de pecados, entonces tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, el cual, dice Pablo, es nuestro culto racional, es nuestra forma de honrarle y de agradecerle por lo que Él ya hizo por nosotros. Pregunta, ¿tú lo crees? ¿Crees que su sacrificio es suficiente para borrar tus pecados? ¿Crees que su sacrificio fue suficiente para borrar tu pasado, restaurar tu presente y asegurar una vida eterna a su lado? Si es así, gloria a Dios. Y déjame decirte que somos un cuerpo caminando juntos en una misma dirección. Somos un cuerpo caminando juntos hacia el cielo, hacia la eternidad en la presencia del Padre. Y yo me gozo con eso, y me gozo contigo. Saber que más allá de tener diferentes cosas en común, saber que más allá de compartir un gusto por los tacos y por el fútbol y por irle al Atlas, ¿no? Creo que soy el único. Pero más allá de eso, tenemos en común esto, que creemos que Jesús es suficiente y que estaremos juntos en la eternidad. Y eso me emociona y eso me conmueve, que no solo te veré aquí, sentado, reunido, alabando y cantando juntos en la tierra, sino aún en la eternidad. Pero déjame continuar con esto. Porque de acuerdo a lo que leemos en el texto, los líderes que se levantan para edificar el altar lo hace cuando llega el mes séptimo. Mira, regresa a Esdras, capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, entonces estos líderes se levantan justamente cuando llega el mes séptimo. Ahora, de acuerdo al calendario hebreo, mucha atención a esto, de acuerdo al calendario hebreo es el mes de Tisrei, que para nosotros sería entre el mes de septiembre y octubre. Es decir, para ellos, y es un poquito difícil de explicar cómo funciona esto, pero ellos miden el tiempo diferente a nosotros. Entonces no hay una fecha exacta
de cuándo inician los meses, porque ellos se basan en el sistema lunar y en la aparición de estrellas. Entonces no quiero entrar en eso porque sería un poco complicado de explicar, pero es el mes de Tishrei, ¿no? Tishrei. Ahora, y te repito, para nosotros es septiembre, octubre, entonces ellos están por entrar en este mes. Ahora, lo interesante de esto es que con el inicio de este mes también entra lo que los hebreos llaman el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que de acuerdo a la tradición marca el inicio del año nuevo. ¿Te das cuenta? No solamente es el inicio de un nuevo mes, sino el inicio de un año nuevo. De hecho, Rosh Hashanah significa literalmente eso, principio o cabeza de año. Principio o cabeza de año. Entonces, quiero que veas, por favor, lo hermoso de esto. Porque en su providencia, Dios acomoda todas las cosas y Él permite que su pueblo salga de Babilonia, que recorran un camino que los lleva por el desierto con sus retos, con sus dificultades durante un par de meses, para que cada uno llegue a establecerse en su ciudad con los días suficientes, con los días necesarios para que cuando llegara el séptimo mes pudieran celebrar el Rosh Hashanah. Una fiesta que de acuerdo a la tradición se celebraban los 2 primeros días de este séptimo mes, en los cuales no solo se celebraba, como nosotros lo hacemos, el comienzo de un año nuevo, sino que también era una oportunidad para mirar con expectativas, para poder mirar con fe hacia el futuro, al mismo tiempo en el que se reflexionaba sobre el pasado y se agradecía por la presencia de Dios entre el pueblo. Por eso, como lo leímos en el versículo, casi los 7 versículos que vimos, había tantas fiestas y había tantos holocaustos y tantos sacrificios y tantas ofrendas, porque era un mes especial. Era un mes en el que se conmemoraba, se celebraba, se agradecía, tanto por lo que Dios ya había hecho en el pasado, como por lo que estaba haciendo en el presente, pero también las expectativas y la fe de lo que Dios iba a hacer en el futuro con su pueblo. ¿Puedes ver lo especial que fue para el pueblo esto? ¿Puedes ver lo hermoso que fue para el pueblo poder celebrar este primer Rosh Hashanah? La primer celebración que tienen después de regresar de Babilonia, más que ser sumamente significativa por lo que representaba, era una celebración que afirmaba sus corazones, que les regresaba la esperanza y les llenaba de fe y de expectativas de lo que Dios haría en el futuro, de cómo durante esos 70 años la presencia de Dios había estado en su pueblo, de cómo ahora al estar nuevamente en Jerusalén, aun cuando todo estaba en ruinas, pero era evidente que la presencia de Dios ahí estaba. Y no sé tú, pero personalmente me conmueve profundamente esto, porque esto me habla de la compasión de Dios. Esto me habla de su amor. Esto me habla de lo mucho que le seguía importando su pueblo y de lo profundamente comprometido que estaba con él mismo.
de restaurarles y de recordarles que Él estaba ahí. Y que ese Rosh Hashanah no solamente era el inicio de un año nuevo, sino el inicio de una nueva temporada en donde Él les dejaría experimentar y les permitiría que vivieran una vez más su bondad, en donde verían su provisión y experimentarían su poder transformando lo que ahora estaba en ruinas en algo completamente hermoso y glorioso. Y ese es el Dios al que yo adoro. Y ese es el Dios al que yo he decidido entregarle mi vida y seguirle. Y sabes, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde ni suple lo que necesitas fuera de tiempo. Y como te lo decía anteriormente, era un mes lleno de holocaustos, era un mes lleno de sacrificios, era un mes lleno de ofrendas. ¿Y recuerdas de dónde sacaron todo eso para que a los pocos días de llegar lo tuvieran listo para poder ofrecerlo? De Babilonia, de lo que Dios les había permitido obtener a través de Ciro, a través de ese decreto en el que Ciro manda que toda la gente del pueblo les dé oro, plata, ganados, bienes y toda ofrenda voluntaria. Y Dios dice: ¿se van a llevar esto? Porque los estoy esperando con algo especial. Les estoy permitiendo que tengan esto no para ustedes, sino para que cuando lleguen tengan lo que necesitan para poder ofrecer holocaustos y ofrendas. Porque Dios nunca llega tarde ni suple lo que necesitas fuera de tiempo. Y así como Él ordenó todas las cosas para que el pueblo llegara a tiempo para la celebración y les dio todo lo que necesitaban para ofrecer las fiestas, ¿sabes? Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre. A Dios no se le han acabado los milagros. A Dios no ha dejado de lado su providencia. Entonces, así como ya lo hizo, lo volverá a hacer en lo que sea que hoy estás viviendo, porque Él no se retrasa ni abandona su obra. Y cuando verdaderamente creemos esto, nuestro corazón se llena de esperanza. Cuando verdaderamente creemos esto, nuestro corazón se llena de fortaleza, porque nos permite confiar que en el momento justo Dios va a obrar para poner delante de nosotros lo que necesitamos para que podamos seguir caminando en su voluntad. Y hoy quiero recordarte, por si se te olvidó, como a veces a mí se me olvida, pero hoy quiero recordarte que Dios no te ha dejado, que aunque quizá hoy no puedas ver su mano, que aunque quizás hoy no puedas sentir su presencia, que aunque quizás hoy no puedas escuchar su voz, Él está obrando y está haciendo cosas más grandes de las que puedes pedir, de las que puedes imaginar o de las que puedes entender. Porque este Dios que se describe aquí es el mismo Dios de hoy y de mañana y de la eternidad. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho, Marta? ¿No te he dicho que si solo crees verás la gloria de Dios? Porque nuestro Dios no es distante ni indiferente. Entonces solo cree y verás su gloria. Mira,
Mira lo que dice David en el Salmo 57, por favor, versículo 1 y 2. Salmo 57, versículo 1 y 2. Y este salmo ha taladrado mi mente y mi corazón en estas últimas semanas y quiero compartirlo contigo. Salmo 57, versículo 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Al Dios que me favorece. No al Dios que está en mi contra, no al Dios que es indiferente, sino a esto, al que me favorece y te favorece. Entonces ten ánimo, afirma tu corazón y confía en que en el tiempo correcto vas a ver lo que Dios hará y cómo Él suplirá lo necesario para que sigas caminando en su voluntad. Y ojo, porque pueden ser desde cosas materiales, pueden ser cosas como recursos específicos o cosas como consuelo, como certeza, como valentía, como salud. No lo sé. Dios sabe lo que necesitas. Y cuando no suple lo que tú crees necesitar, ojo con esto, cuando no suple lo que tú crees necesitar es porque Jesús mismo es lo que necesitas, y acercarte a Él y acercarte a su presencia. Ahora, quiero que veas este detalle que también es muy importante. Regresa a Esdras, por favor. Esdras capítulo 3, versículo 2. Esdras capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jodasac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora, de acuerdo a la tradición, Jesúa era el sacerdote, aunque estando en Babilonia no había sacerdocio como tal, había sinagogas, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero aunque no había sacerdocio como tal, Jesúa era descendiente de Aarón, entonces eso le daba un linaje sacerdotal. Y Zorobabel, que son estos dos personajes que se mencionan en este versículo 2, también lo vas a encontrar aquí como Sesbazar. Entonces, ojo con eso. Sesbazar era el nombre babilónico o el equivalente al lenguaje babilónico. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Va a aparecer como Zorobabel y otras veces como Sesbazar, solo para que no nos hagamos bolas y nos confundamos. Pero Zorobabel era descendiente del rey David, por lo que también era considerado como parte del linaje real. De hecho, también lo vamos a ver más adelante, pero va a terminar siendo posicionado no como rey, porque aunque habían regresado a Jerusalén, regresaron, pero continuaban bajo el dominio de los persas a través de Ciro. Entonces, no fue puesto como rey, pero sí como gobernador, debido a su influencia y su linaje. Por eso tanto Zorobabel como Jesúa eran los dos principales líderes encargados de guiar a este primer grupo. Ahora, si vamos un paso atrás y volvemos antes del periodo del exilio, encontramos que el último gobernador, que fue Sedequías,
quien de acuerdo a lo que se dice en la Escritura, en Segunda de Reyes 24, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y de la misma manera, Seraías, el último gran sacerdote, influyó para que la adoración a Dios se contaminara al permitir y también al participar de la adoración y de los dioses falsos. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto, porque los dos máximos líderes del pueblo, el gobernador y el sacerdote, se corrompieron y participaron de la adoración a dioses falsos. Aquellos que se suponía que tenían que guiar al pueblo a la adoración y mantenernos en el camino correcto, se habían desviado completamente. Y ahora quiero que veas lo profundo de esto, porque ahora, después del exilio, Dios usa a un grupo de hombres que decidieron seguir siendo fieles a Dios y a su voluntad, como lo fue Zorobabel y como lo fue Jesúa. Hombres que estando en Babilonia no tenían un cargo o una posición, pero que en su corazón habían decidido permanecer fieles en adoración y fieles en alabanza al Dios verdadero. Y ahora son ellos quien Dios usa para levantar y avivar no solamente un altar, sino para levantar y avivar el corazón del pueblo. Y tienes que saber esto, iglesia, porque Dios se complace y sigue buscando exactamente lo mismo. Así como Él es el mismo Dios y no ha cambiado, sigue buscando exactamente lo mismo. Él sigue buscando corazones fieles, ojo, no perfectos, no expertos, no que creen saberlo todo, sino corazones fieles y humildes para avivar el corazón de una generación que levante altares de adoración y de alabanza al Dios verdadero, como lo hicieron estos hombres. Dios sigue buscando Jesúas y Zorobabeles, a través de los cuales guiar y establecer las bases de la adoración a su nombre. Entonces, mi oración es que como iglesia podamos mantenernos con corazones fieles y corazones humildes y estando unidos como un solo hombre, bajo una misma intención, bajo un mismo propósito, podamos adorar y podamos alabar al Dios que nos rescató de la cautividad en la que tú y yo nos encontrábamos, en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que a través del sacrificio de Jesús nos redimió para su gloria. Esa es mi oración para ti y para mí como iglesia, que podamos mantenernos con esos corazones firmes, fieles y humildes para seguir adorando a nuestro Dios como Él demanda ser adorado. Entonces, por eso vamos a celebrar también hoy la Santa Cena, porque es una forma de adorarlo y de alabarlo y de responder en obediencia a lo que Él nos dijo que hiciéramos. Él dijo: hagan esto. Todas las veces que hacen esto, recuerdan mi muerte, pero también anuncian mi regreso.